Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el temario de lo que es losas macizas de hormigón armado o sencillamente losas de hormigón armado. La denotación de losas maciza es por la conjunción de los elementos heterogéneos que la componen, es decir, sean estos los agregados finos, los agregados gruesos y las armaduras que absorberán los distintos tipos de esfuerzo, sean estos de tracción o de compresión, a lo cual está sometida la placa, que es la losa en sí. Por ende, se considera una losa unidireccional o armada en una dirección y losa bidireccional o armada en dos direcciones aquellas que cumplan las siguientes condiciones que comenzaremos a denotar. Una losa unidireccional o armada en una sola dirección es cuando su luz menor, en este caso del ejemplo la luz A, es dos veces o semejante la longitud de la luz del sentido contrario, es decir, la luz que denominamos como B. Entonces, esta losa unidireccional será entonces cuando dos veces la unidad A sea semejante a la unidad B, que es la opuesta. Es decir, básicamente esto se da cuando existen losas del tipo rectangular. En este ejemplo tenemos dos situaciones diferentes y miren una cuestión en particular, cómo denotamos o cómo marcamos gráficamente, ¿sí?, el sentido de la losa. Dentro de este círculo vamos a hacer o vamos a incluir la denominación o el nomenclador de la losa. Siempre una losa o en una estructura siempre se enumera de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, dentro de este círculo vamos a denotar la escritura L1, es decir, losa 1, L2, losa 2, L3 o losa 3. Y estas líneas que podemos observar acá son el sentido en el cual se armará la armadura resistente principal de esa losa que sustentará los esfuerzos a los cuales está sometida esta placa. En el segundo caso, sucede exactamente lo mismo que en el primero, pero tenemos un condicionante. Esta rayadura a 45 grados lo que está denotando es una diferencia de nivelación en cada una de ellas. Entonces, esta continuidad que se presentaba en el primer ejemplo, fíjense que tenemos un tramo con un momento flector, un momento negativo en el apoyo, un momento positivo otra vez en el tramo, pero fíjense que entre este momento positivo y este de acá del primer tramo hay una diferencia, hay una reducción de momento producto de quién, de una diferencia de momentos en los apoyos que hace que tienda que el momento del tramo del medio, producto de los momentos de los extremos y del momento puntualmente del apoyo a izquierda y a derecha, sea mucho menor que los anteriores, ¿correcto? ¿Qué tiene de bueno esto? Que al haber una reducción de momentos, producto de los momentos negativos que articulan los apoyos, al menor momento, menor hierro o armadura resistente llevará. Sin embargo, en el segundo ejemplo, fíjense que el hecho de que tuviéramos una losa en otro nivel más baja que la de los extremos, hace que esta continuidad que tenemos en el primer ejemplo no exista, conllevando a que cada momento sea un momento independiente, no como estos están articulando entre sí, con continuidades y con grandes valores en los tramos que tendrán que poder soportar en forma independiente cada una de estas situaciones. Por ende, a mayor momento, mayor armadura principal para poder absorberlos. En el caso de las losas bidireccionales o armadas en dos direcciones, es cuando una de sus luces, A, será semejante a la otra luz a la cual denominamos B. Cuando las luces son semejantes, es decir, que la losa tiene una forma, por así decirla, de figura cuadrada, podemos decir entonces que la losa es una losa bidireccional o armada en dos direcciones. En este ejemplo, ¿sí?, fíjense, al igual que en el anterior, acá tenemos una sola armadura principal, por eso denotábamos en el dibujo, en la gráfica, una sola línea. En este ejemplo tendremos una armadura principal en un sentido y una armadura principal en el otro sentido. Es decir, que tenemos dos tipos de armaduras resistentes que estarán sometiendo y absorbiendo los momentos a los que le está esta pieza trabajando, ¿sí?, tanto en un sentido en X como en un sentido en Y. Así como en la primera situación de losas denominamos losa 1, losa 2, losa 3, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en la segunda situación vamos a denominar losa 1, losa 2, losa 3 y losa 4.
siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Para continuar con los ejemplos, una vez que tenemos determinado qué tipo de losa estamos trabajando, debemos de utilizar lo que es el cálculo de altura para poder saber con qué tipo de losa y con qué tipo de altura podré realizar dicho cálculo. En el caso de el ejemplo de las losas unidireccionales, fíjense que acá tenemos armada la armadura principal, ¿sí? Para hallar la altura de cálculo de esta losa, cuando esta losa no tiene ningún tipo de continuidad ni a izquierda ni a derecha, la altura será igual al coeficiente K por la luz de cálculo, la luz menor, dividido 30. En el caso de que tuviéramos un empotramiento a uno de los lados, la altura será igual al coeficiente K por la longitud menor de la losa, dividido la constante 35. De igual manera, para cuando tenemos con un empotramiento paralelo, la altura será igual al coeficiente K por la longitud dividido 40, y en el caso de un voladizo, la altura será igual al coeficiente K por la longitud dividido el coeficiente 15. Para las losas bidireccionales o armadas en dos direcciones, es decir, LX semejante a LI, para la situación en la cual no hay ningún tipo de empotramiento o un empotramiento, la altura será igual a la longitud dividido 45. Cuando tenemos dos empotramientos, sean perpendiculares o paralelos, la altura sería igual a la longitud dividido el coeficiente 50, y para el caso de 3 o 4 empotramientos, como en el último ejemplo, la altura será igual a la longitud dividido 55. Ahora bien, ¿cómo sabemos que existe una continuidad? Bueno, básicamente, a simple vista, yo puedo decir que estas losas están empotradas porque son similares en su longitud. Es decir, yo puedo suponer que la losa 1 está empotrada en la losa 2, o la losa 1 está empotrada en la losa 3, y la losa 3 puedo sugerir o pensar que está empotrada en la losa 4, porque son losas que tienen, digamos, luces bastante parecidas, igual que esta, ¿no? La losa 1, ¿sí?, tiene un ancho A similar al ancho B y al ancho C de la losa 1, 2 y 3, es decir, tenemos anchos parecidos en sus longitudes más cortas. Pero sería, digamos, ver si realmente cumple con esa condición, digamos, que todavía no pude determinar en forma analítica, sino simplemente en forma gráfica. Entonces, la forma de resolver analíticamente la condición de empotramiento de una losa con respecto de otra, y de esa anterior con la posterior, sería haciendo lo siguiente. Para determinar si una losa está empotrada en otra, en el sentido en que se tome la verificación, se realizará lo siguiente: que la luz menor de las dos losas, suponiendo que esta tenga una longitud y esta tenga otra, ¿sí? En este caso, fíjense, la primera losa, que es la losa 1, tiene 3 metros de longitud y la losa 2 tiene 3 metros 60. A priori vemos que son losas unidireccionales, así lo denota la demarcación de la armadura, y también porque son de forma rectangular. Pero ¿qué sucede? Siempre sabemos que la luz más chica, es decir, la losa 1, va a estar empotrada en la losa 2, que es la longitud más grande. Siempre la luz más chica está empotrada en la luz más grande. Lo que no sabemos es si la longitud o la luz mayor va a estar empotrada en la longitud o luz más pequeña, ¿sí? Entonces, para saber eso, lo que tenemos que hacer es tomar el sentido en que se toma la verificación, en este caso el sentido en X, y realizar que la luz menor de las dos losas, llámese 3 y 360, será igual o mayor al 80% de la luz mayor. Es decir, esta longitud, que es la más grande, multiplicado por 0,8, el 80%, deberá ser igual o menor a la luz más pequeña. Y acá lo podemos notar analíticamente. La luz de la losa 1 tiene 3 metros, la luz de la losa 2 tiene 3 metros 60. 3 metros, que es la luz más pequeña, es igual o mayor al resultado que dará multiplicar el 80% de la luz más grande, es decir, el 80% de 3 metros 60. El 80% de 3 metros 60 es 2 metros 88. Por ende, como 3 metros es mayor que 2,88, verifica no solamente que la losa 1 sabemos que está ya empotrada en la losa 2, sino que la losa 2, que es la más grande, también estará empotrada en la losa 1. Es decir, siempre lo que se verifica acá es que la condición de empotramiento es de la losa mayor con respecto a la losa más pequeña. Para el caso de que tuviéramos losas de formato
bidireccional o armada en dos direcciones, fíjense en este ejemplo tenemos losa 1 de 3 por 320, losa 2 de 4 por 450 y losa 3 de 3 por 320. Si yo quisiera saber si la losa 1 está empotrada en la losa 2, debería decir que el 80% de la losa 2 debería ser igual o menor a la longitud de la losa 1. Entonces acá tengo 3 metros de la losa 1 con respecto a la losa 2, es decir, al 80% de 4 metros, 0,8 por 4 es 3 metros 20. 3 metros 20, como vemos, es mucho mayor que 3 metros, entonces no verifica que la losa 2 esté empotrada en la losa 1. Sí sabemos que la losa 1 va a estar empotrada en la 2, pero no cumple que la losa 2 esté empotrada en la 1. Si quisiéramos saber si la losa 1 está empotrada en la 2 o la 2 en la 3, obviamente son de iguales luces, entonces por ende va a estar empotrada. Pero si quisiéramos graficarlo o hacerlo en forma analítica, lo que podríamos decir es que 3 metros 20, que es una de sus luces, la luz menor, por el 80% de la otra luz, que también es 3 metros 20, da 2,56. Por ende, 3 metros 20, como es mayor que 2,56, verifica que la losa 1 va a estar empotrada en la losa 3 y la losa 3 estará empotrada de esta manera en la losa 1. De esta manera determinamos la condición de empotramiento a la cual está suscitada cada una de estas situaciones, sea para un tipo de losas cruzadas en las cuales articulan entre todas ellas o entre losas unidireccionales en la cual tenemos simplemente un apoyo sobre una de sus longitudes, que es el tramo transversal, es decir, la longitud más larga. Bueno, gente, esto es sencillamente una introducción que estamos realizando con respecto a diferentes tipos de situaciones de losas armadas, sean en una o en dos direcciones. Estamos viendo en el próximo encuentro, en el cual comenzaremos ya con lo que es el cálculo de las mismas. Hasta luego.